lo han hecho, que bueno, para la Universidad Nacional y el Instituto de Estudios Sociales en Población, es un gusto contar con su participación en esta conferencia de prensa. Percepción sobre aspectos de la coyuntura y culturas políticas en Costa Rica, emergencia nacional COVID-19, la cual se está realizando en esta plataforma Zoom. Será grabada y por ende, pues posteriormente el link donde se ubicará la conferencia estará disponible para la prensa. También se va a hacer una transmisión de esta conferencia a través del Facebook del Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO y se replicará a través de el perfil de Facebook de la Oficina de Comunicación denominado Una Comunica. Agradeceremos a la prensa participante, a su nombre, teléfono, correo electrónico en el chat, con el fin de enviarles el material posterior a la conferencia de prensa. Les dará la bienvenida a esta conferencia de prensa el máster Francisco González Alvarado, quien es el rector de la Universidad Nacional, quien es acompañado en la mesa principal por el señor Jorge Herrera Murillo, quien es vicerrector de investigación de la Universidad Nacional, y por Nelly López Alfaro, quien es la directora del Instituto de Estudios Sociales en Población. Posteriormente, expondrán los resultados del estudio el señor José Andrés Díaz González, quien es doctor en Ciencias Políticas, es coordinador del programa Plan Político del IDESPO y quien es investigación y docente de esta entidad. También expondrá resultados la investigadora Laura Solís Bastos, quien es socióloga, máster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo, y investigadora del programa Migraciones, Cambio Social e Identidades del IDESPO. Las calidades de las personas de la mesa principal les fueron copiadas en el chat y si se requiere más adelante, pues se los vuelvo a compartir. Escucharemos entonces las palabras de bienvenida del señor Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional, y de Nelly López Alfaro, directora del Instituto de Estudios Sociales en Población. Adelante. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy acá en la mesa principal de esta conferencia de prensa virtual, a doña Nelly, directora del IDESPO, a don Jorge Herrera, vicerrector de investigación, a los compañeros y compañeras investigadores responsables de este informe, a José Andrés, a doña Laura Solís. Reciban también, por supuesto, que un caluroso saludo de inicio de año 2021 a todas las personas periodistas que nos acompañan hoy en este informe. Para la Universidad Nacional y la Universidad Pública en general, el cumplimiento de tres grandes tareas es nuestro propósito diario. Una tarea está asociada con la formación de profesionales en los diferentes campos y ámbitos del quehacer humano. Una segunda tarea está asociada con nuestra presencia fundamentalmente en los territorios a través de la extensión universitaria. Y una tercera tarea, no menos importante que las dos anteriores, tiene que ver con el desarrollo de la investigación amplia, de la investigación científica, tecnológica, pero también de la investigación cultural, humanista y también en ciencias sociales. Hoy estamos acá convocándolos a todas y a todos ustedes para presentar los resultados de una investigación en el ámbito de las ciencias sociales que está relacionada directamente con la percepción que tiene la población costarricense en diferentes ámbitos relacionados con la coyuntura que hemos venido enfrentando ya desde hace 10 meses asociada con la COVID-19. Este estudio es una contribución más del quehacer de la universidad en esta tercera gran tarea que emprendemos, que es apoyar desde la investigación científica a la comprensión de los diferentes fenómenos sociales, en este caso en particular, de las consecuencias, de los impactos de la COVID-19 en nuestra vida cotidiana, pero también en el desarrollo y en el impacto en esta crisis de orden sanitaria y también de orden económica. Así es que para la Universidad Nacional es muy grato presentar ante ustedes este estudio, esperando siempre dar su mayor contribución con el análisis de la realidad
y a la coyuntura costarricense. Agradecer una vez más a las personas investigadoras involucradas en este proceso y por supuesto que también a la presencia de todas y todos los comunicadores que hoy se encuentran acá entre nosotros. Doña Nelly va a ahondar un poquito más en las características generales de la encuesta y posteriormente, como ya ha comunicado doña Maribel, pues escucharemos a las y los investigadores. Sí, muchísimas gracias, señor rector, realmente por el apoyo que le da a la investigación y al trabajo que realizamos desde el Instituto de Estudios Sociales en Población y también al señor vicerrector de investigación que está a nuestro lado en todo nuestro quehacer. Gracias a todos los periodistas por estar presentes el día de hoy. Realmente iniciamos este año presentando uno de 3 estudios que estaremos presentando en los próximos 2 meses, justamente sobre las consecuencias que tiene el COVID según la percepción de la población costarricense. Ustedes saben que el Instituto de Estudios Sociales en Población se caracteriza por justamente brindar información a toda la comunidad nacional sobre diferentes aspectos de coyuntura nacional. En este caso, estamos presentando desde el programa Umbral Político un informe de encuesta sobre la percepción de aspectos de coyuntura y también de políticas de la cultura política en Costa Rica, emanadas justamente en el contexto de esta emergencia nacional por COVID-19. El día de hoy, así como lo dijo el señor rector, está presente el investigador principal, José Andrés Díaz, y la investigadora principal también, co-investigadores, Laura Solís Bastos, ambos pertenecientes al programa de Umbral Político y del cuerpo investigador de este instituto. Este estudio justamente podemos decir que su objetivo principal es estudiar las percepciones de la población costarricense acerca de la coyuntura vinculada con la pandemia que enfrenta el país provocada por el COVID-19. Las características metodológicas de este estudio es una encuesta que se aplicó telefónicamente entre el 28 de septiembre y el 16 de octubre del 2020. Se encuestó a personas con 18 años y más, costarricenses o extranjeras, con 1 año o más de residir en el país y que además fueran usuarios frecuentes de el servicio de telefonía celular. Les recuerdo que nuestras encuestas, principalmente esta, es de telefonía celular, que tiene una cobertura de un 97% a nivel nacional. La forma de selección de los números fue aleatoria y también se generaron al azar a partir de una secuencia de números según la Superintendencia de Telecomunicaciones SUTEL. Esto tomando en cuenta a todas las operadoras de telefonía móvil en el país. La muestra fue aplicada a 800 personas y los resultados se cuentan con un nivel de confianza de un 95% y un margen de error de más o menos 3.6%. En estos momentos cedo la palabra a el compañero José Andrés Díaz, coordinador del programa Umbral Político y investigador de este estudio para que empiece con el relato de las características generales del estudio. Adelante, José Andrés. Muchas gracias, Nelly. Primero que nada, muy buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy, ya sea aquí en la sala de Zoom o mediante la transmisión vía Facebook. Respecto a las características sociodemográficas de la población encuestada, bueno, el 52% fueron mujeres, 47% hombres, 36% estuvo entre el rango entre 18 y 34 años, 26% entre 35 y 49 años y un 37% con 50 años o más. En cuanto al nivel de escolaridad, prácticamente un 1% reportó no tener ningún tipo de escolaridad, 38% reportó tener primaria completa o incompleta, 38%
reportó tener secundaria completa y 23% reportó tener estudios universitarios completos. En la siguiente, entramos primero en este estudio de opinión a conocer cuál es la opinión de la población, su percepción sobre distintos aspectos relacionados con la pandemia provocada por la COVID-19. Primero, nos interesó el tema del riesgo. ¿Cómo estamos percibiendo, cómo la población percibe el riesgo y qué tan riesgoso es la pandemia para el país y, bueno, para sus vidas? Se les pidió que valoraran en una escala del 1 al 5, donde 1 es nada de riesgo y 5 es un alto riesgo, el riesgo que presentaba la COVID para el país. En promedio es de 4.26, lo que se considera un riesgo alto. Entonces, igual se le pidió entonces que valorara el apoyo a las medidas de distanciamiento físico y contención de la emergencia que se recomiendan por las autoridades. La mayoría de la población, bueno, también mostró un alto apoyo a estas medidas, con un promedio de 4.41, y se le consultó a la población también si estuviera de acuerdo que se cobraran multas a las personas que incumplen las medidas de prevención señaladas por las autoridades. Asimismo, hubo en promedio una respuesta muy alta de estar de acuerdo ante esto. 4.22 fue el promedio de respuesta. La siguiente, por favor. En cuanto, ¿verdad? Lo que ha sido el accionar de los gobiernos, ya sea nacional y municipal, se le consultó a la población también de manera general qué calificación daría a estos en una escala del 1 al 10. En cuanto al gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, el promedio fue de 6.3 en cuanto a la valoración de la respuesta que ha brindado, y en cuanto a los gobiernos municipales y locales, la valoración fue, bueno, casi de 6, 5.9. En este caso hay que tener un poco de cuidado a la hora de hacer lectura de este dato, ya que es una encuesta a escala nacional y ciertamente pueden haber muchas diferencias en cómo distintos gobiernos municipales han dado respuesta y atención a la emergencia según las condiciones de sus cantones. La siguiente, por favor. Igual, se le consultó a la población sobre qué medidas de protección estaba adoptando contra la COVID-19. Prácticamente un 99% dice que usa mascarillas, un 40% manifiesta que todavía usa, ¿verdad? También caretas como una protección complementaria. El 97% dice que respeta el distanciamiento social, ¿verdad? De al menos 1.8 metros entre lugares públicos, entre personas. También casi 98% nos dice que usa alcohol o alcohol en gel para desinfectarse las manos de una manera constante. El 99% dice que se lava las manos de manera constante con agua y jabón. Un 89% dice que evita tocarse la cara. 93% dice que evita dar la mano o dar un beso como saludo a las personas. Prácticamente un 90% dice que evita reuniones con amigos o familiares ajenos a su burbuja. 89% dice que evita tocar objetos o superficies en lugares públicos. 93% dice que trata de salir de la casa solo lo estrictamente no necesario, y solo un 20% está manifestando que puede hacer o está realizando, o se puede realizar teletrabajo en estos momentos de la pandemia. La siguiente, por favor. Eso nos lleva a ver cuál es el nivel de exposición o posible exposición al riesgo, ¿verdad? Que las personas están sometidos y cómo esto podría estar afectando su percepción, ¿verdad? Ante el riesgo de la pandemia. Entonces, la siguiente. Para eso consultamos, bueno, cuál es la actividad a la que se está dedicando la persona, si por su actividad debe, ¿verdad?, estar saliendo cotidianamente de su hogar. Un 23% manifiesta que en ese momento de la encuesta era un trabajador independiente, 22% que era un trabajador asalariado del sector privado, 20%, bueno, que se dedicaba a lo que se llama coloquialmente a tareas del hogar. Un 11% en ese momento indicaba que se encontraba en condición de desempleo, 9% que es una persona pues jubilada o pensionada, 7.5% que era un estudiante, 6% funcionarios públicos, menos de 1%, 0.5% actividades agrícolas, 0.4% que se dedicaba a trabajo doméstico remunerado, y bueno, 0.3% otros tipos de actividades y 0.2% dos personas que no manifestaron.
Ante eso, se le consultó entonces cuáles eran las razones por las que cotidianamente tendría que salir de su casa en los últimos 7 días. Bueno, aquí están ordenados, ¿verdad? Digamos, de la razón más común a la menos común. Realizar compras en supermercado o farmacia, 81% de la población manifestó que encuestada que tenía que salir cotidianamente en los últimos 7 días para atender o hacer compras de ese tipo. 53% para ir al cajero automático, realizar gestiones en los bancos. 44% por cuestiones de trabajo. 35% para asistir a citas médicas o exámenes, ¿verdad?, médicos. 33% para realizar actividades de ejercicio. 31% para realizar compras de productos, digamos, diversos que no fueran, digamos, imprescindibles, en tiendas por departamentos, ferreterías, ¿verdad?, etcétera. 25% para comprar alimentos en la feria de agricultor o mercados de sus cantones. 22% dicen que salían para realizar trámites, en oficinas públicas, ya sean municipales, instituciones públicas, etcétera. 21% por razones de visitar a familiares por cuidado, entrega de productos alimenticios o medicamentos. 18% para comer afuera en restaurantes o sodas. Este es un dato, bueno, pues es bajo, pero sigue siendo llamativo que un 14% admite reunirse con amigos o familiares fuera de su burbuja social. Disculpen. Ahí está, gracias. 11% dice que salen para realizar actividades recreativas o de turismo, como visitar hoteles, parques nacionales, tours, etc. 11% que han tenido que salir en procesos de búsqueda de trabajo, y un 11% para asistir a celebraciones religiosas de diversas índoles. Es interesante observar también cómo en este contexto de pandemia se han desarrollado o fortalecido distintas acciones relacionadas con el tejido social y sobre todo comunal en la población. Entonces pasamos también a revisar algunas acciones podemos llamar solidarias, de cambios en tipo de consumo y de percepción sobre la valoración, ¿verdad?, de la gestión municipal, debido a que pues, es tal vez uno de los entes o el ente gubernamental más cercano en las comunidades. Entonces se le consultó a la población si ha observado la realización de distintas acciones en su comunidad como respuesta a la pandemia del COVID-19. Entonces, si se han recolectado víveres para familias que han visto disminuidos sus ingresos, 54% dice que sí ha sucedido en sus comunidades. Incentivar o promover el consumo de bienes o servicios en locales comerciales del cantón, 50%. Muestras de apoyo y solidaridad para las familias contagiadas por COVID, también 47%. Incentivar o promover el consumo de bienes o servicios de emprendedores del cantón, 42%. Apoyo a personas con factores de riesgo para realizar compras o trámites, un 33% ha visto que en su comunidad esto ocurre. Donación de dineros para apoyar a familias que han visto disminuidos sus ingresos, aquí ya baja un poco más, solo un 20% prácticamente ha observado que esto sucede en sus comunidades. Y creación de albergues para la atención de personas afectadas por el COVID-19, solamente lo han percibido un 13%. Y sin embargo, tal vez es importante señalar que es un porcentaje importante de personas, ¿verdad?, cerca del 10% o más, los que indican que no saben o no tienen información para saber si esto o no está ocurriendo en su cantón. Eso es importante porque quiere decir que tal vez estén sucediendo este tipo de acciones, pero la población no se está enterando. Es decir, no hay información, tal vez interés de parte de las personas, o simplemente no es algo que se visibilice para ellos y ellas de una forma fácil. Aquí pasaremos ya con Laura Solís, que continuaría con el resto de la presentación. Sí, buenos días. Bueno, en cuanto a la información que quisimos abordar en esta encuesta, era de relevancia las percepciones sobre las condiciones socioeconómicas que ha vivido la población costarricense durante la pandemia, por lo cual fue importante hacer una serie de consultas relacionadas a la economía de los hogares. En cuanto a la satisfacción sobre la situación económica que tiene la familia costarricense, desde la percepción de las personas encuestadas, vemos que tiende a enmarcarse en nada satisfecho y en poco satisfecho. En tanto, esto representa alrededor del 55% de respuesta.
Vamos a ver que también si observamos cómo está esta información referente a la fuente de ingresos, si la persona encuestada consideraba que había representado un riesgo la pandemia para ese ingreso, estamos identificando que 67% de la población así lo manifestó. Entonces, esta percepción de cómo la pandemia realmente se visibiliza como un riesgo para la economía familiar, está siendo una realidad mediante estos datos de encuesta a partir de las percepciones. Además, otra de las consultas que quisimos realizar en esta encuesta fue si la principal fuente de ingresos de la familia había estado en riesgo, pero además, cuál había sido la razón por la que la persona encuestada había indicado que este riesgo estaba presente. Para lo cual, la principal razón estaba justamente en la disminución de la jornada laboral. Todos o todas hemos visto que alguien cercano, familiar, amigo, alguien dentro de nuestros mismos hogares ha tenido una disminución de su jornada laboral o ha sido despedido o despedida, ¿verdad? Por efecto de las condiciones que se han generado a partir del primer contagio de COVID-19 en el país. Y asimismo, entonces, estas son las dos principales razones, con un 28% la disminución de la jornada laboral y con un 23% el despido. Aunado a esto, la tercera razón presente es la disminución del número de clientes o de las ventas, ¿verdad? Para aquellas personas que han desarrollado una actividad propia, generalmente, que está alrededor del 19%. Y finalmente, bueno, una de las razones adicionales que se mantienen uno de los porcentajes más altos es la afectación por medidas de cierre temporal ante la emergencia, que bueno, muchos de los comercios en su momento señalaban como estas medidas podían representar algún tipo de afectación para el desarrollo de sus actividades productivas, que representa un 15% en este caso. Bien, en cuanto a otro dato que arrojó esta encuesta, es esta consulta que se le realizó a la población costarricense sobre si había tenido que realizar algún tipo de cambio o restricción a nivel económico para ajustar el costo de vida suyo o de su familia a partir del primer contagio de COVID-19 en el país, a lo cual el 77% señala que sí, que efectivamente ha tenido que realizar algún tipo de cambio a partir de esta situación que hemos vivido en los últimos meses. En relación con esto, bueno, nos interesaba profundizar un poco más de cuál era ese tipo de cambio que había tenido que realizar la persona encuestada a partir de las condiciones del COVID-19 en la economía de su familia. Y aquí hay un dato que destaca que el de mayor mención es el de la alimentación. Entonces, si pensamos, bueno, cuando tenemos alguna dificultad económica en nuestros hogares y tenemos que considerar, bueno, en qué vamos a hacer algún tipo de cambio, restricción, ¿verdad? Recorte, como popularmente lo llamamos, si las personas se pusieran a considerar en qué aspectos tenemos que hacer algún tipo de cambio para ajustar nuestros ingresos, en ese sentido, bueno, la respuesta de la población costarricense ha sido de esta manera. Primeramente en alimentación, como ya les mencioné, luego aparece recreación, también vestuario, transporte, salud, vivienda, incluso aparece el posponer pagos de créditos y finalmente la educación. Pero en esta línea, los de mayor porcentaje están alimentación con el 80%, recreación con un 77% y vestuario con un 69%. Otro dato que surge a partir de la encuesta y que fue de relevancia es el visibilizar esto. Si actualmente a partir del ingreso familiar se ha tenido que destinar una parte de ese ingreso para ayudar a otros familiares afectados por la emergencia de COVID-19. Cerca del 50% de las personas encuestadas están señalando que sí, que están destinando un monto económico para el apoyo de sus familiares. Aquí vemos nuevamente que hay esta visión de solidaridad, de apoyo, que es importante, ¿verdad?, dentro de los hogares costarricenses. Además, otra de las consultas que hicimos fue acerca del uso de la tarjeta de crédito, ya que esto era de relevancia, es un medio que se está empleando cotidianamente, pero la consulta iba dirigida a visibilizar
si las personas han hecho uso de esta tarjeta de crédito para las compras de elementos básicos. Cerca de un 17% de la población así lo señala. Y quisimos identificar cómo estaba haciendo la gestión de esta tarjeta de crédito en cuanto a la posibilidad de pago. De las personas que mencionaron haber hecho uso de esta tarjeta para estos fines, identificamos que un 41% está haciendo el pago mínimo permitido del total del monto deudado del mes. Además, un 16% está haciendo únicamente el pago parcial del monto deudado del mes. También cerca de un 30% está haciendo el pago de contado del total del monto deudado del mes. Y aquí es un poco más preocupante que un 8.9% no está realizando siquiera el pago. Entonces, vemos que si bien el porcentaje es pequeño, porque esto es representativo únicamente del 17% de las personas encuestadas, pero podría dar luces o identificar que estas condiciones implicaría un endeudamiento de estas personas con el tiempo. Ahora, además, queríamos identificar si a partir del ingreso familiar que están teniendo las personas encuestadas, esto les está permitiendo mantener algún tipo de ahorro económico mensual. Únicamente un 26% está señalando que sí, que le da la posibilidad de mantener un ahorro. Es importante esto como práctica saludable dentro de las economías del hogar, pero hay que visibilizar que la pandemia puede haber venido afectando este hábito del ahorro. Además, bueno, como último dato de relevancia dentro del aspecto económico, quisimos consultar a la población costarricense si consideraba que la condición económica del próximo año podría mejorar, empeorar o seguir igual. En cuanto a las respuestas obtenidas, vemos que la mayoría de la población está considerando que podría empeorar con un 57%. Algunos o algunas señalaron que podría seguir igual con un 21%. Y ya con un menor porcentaje, un 17%, están señalando que podría mejorar. Entonces, desde las percepciones, la condición económica se visibiliza más dirigida a empeorar o a seguir igual. Bueno, en cuanto a los principales hallazgos, vamos a identificar algunos que surgen como datos de relevancia. La población encuestada percibe que el COVID-19 representa un riesgo alto para el país. Además, se expresa que hay un amplio apoyo a las medidas de distanciamiento social y bioseguridad impulsadas por las autoridades para reducir el riesgo de contagio del COVID-19. La población encuestada también indica que cumple con gran medida las acciones de prevención y las medidas de bioseguridad recomendadas para disminuir el riesgo de contagio y propagación del COVID-19. Sin embargo, pues hay que también señalar que la indicación del cumplimiento de estas medidas disminuye o podría disminuir cuando implica cambios en actividades sociales o colectivas. Muestra una amplia desconfianza de que el resto de la población está acatando de forma adecuada las mismas medidas. También la población encuestada pues brinda una calificación de 6.3 sobre 10 a la labor que realiza el gobierno o el Poder Ejecutivo en este caso para atender la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19. En cuanto a otros hallazgos relevantes, también la población encuestada tiende a tener un bajo conocimiento sobre las acciones que en sus comunidades se están desarrollando para colaborar con la población que se ha visto más afectada por la pandemia provocada por el COVID-19. Además, esta población brinda una calificación de 5.97 sobre 10 a la labor que realizan los gobiernos locales o municipalidades para atender la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19. Mayoritariamente también indicó estar poco o nada satisfecho con la situación económica que mantiene actualmente. Asimismo, más de un 77% expresó que ha tenido restricciones o ha realizado cambios en su dinámica de consumo debido a la situación económica originada por la pandemia de COVID-19. Además, en la población encuestada indica que casi un 50% dedica parte de su ingreso para ayudar a familiares afectados por
esta emergencia. Además, fue importante identificar que casi un 17% también señaló que debe utilizar esta tarjeta de crédito para hacer frente a gastos básicos como alimentación o el pago de servicios, producto de la situación que se generó a raíz de COVID-19. Adicionalmente, cerca de un 40% de este grupo señala que solo está cubriendo el pago mínimo de la tarjeta al mes. Y la mayoría de la población encuestada, cerca de un 57%, considera que la situación de la economía del país va a empeorar el próximo año. Con esto concluiríamos los principales hallazgos identificados en este estudio. Muchas gracias a las y los participantes. Vamos a solicitud de algunos medios, vamos a solicitarle a José Andrés y a Laura que por favor nos compartan un resumen final de unos 45 segundos a un minuto para las grabaciones que ellos necesitan realizar para las inserciones de sus respectivas notas. Entonces agradeceré que por favor el resto de los participantes de la mesa principal apaguen la cámara temporalmente para que José Andrés inicialmente y luego Laura puedan hacer un resumen de los principales hallazgos en 45 segundos, un minuto, por favor, para las grabaciones correspondientes de los medios y también para la grabación que luego se va a compartir para ellos, para que puedan utilizar las grabaciones. Gracias. Adelante. Maribel, también ahí vi en el chat que hay gente que quiere hacer preguntas, entonces... Posteriormente a la grabación, entonces les abrimos el panel para las preguntas. Y también agradeceremos entonces que las personas quienes vayan a contestar las preguntas también mantengan la cámara encendida porque se va, igual probablemente las y los periodistas que quieren hacer las preguntas necesitan grabar las respuestas, entonces para que todos los demás mantengamos las cámaras apagadas, por favor. Adelante, José Andrés. Bueno, para concluir podemos observar que el estudio muestra que la mayoría de la población costarricense encuestada observa la pandemia ocasionada por la COVID-19 como un riesgo muy alto para el país. Esa razón nos ayuda a explicar por qué entonces es también el fuerte apoyo a las medidas de distanciamiento social, así como a la necesidad de incluso tomar, digámoslo así, incentivos negativos, ¿verdad? Multas hacia las personas que no cumplan con las medidas de bioseguridad necesarias para la contención de la pandemia. Igualmente, la población por lo menos indica que en alto grado trata de cumplir medidas de bioseguridad para tratar de contener la pandemia. En ese caso es necesario observar que se cumplen sobre todo aquellas que, llamémoslo así, son de tipo individual, uso de mascarilla, lavado de manos, no tocarse las caras y demás, las que implican cambios en comportamientos sociales siguen siendo, digamos, cumplidas, tienen un alto nivel de cumplimiento, pero no tanto como los anteriores, como en cambio en el saludo, en las reuniones, evitar personas fuera de la burbuja social, esas sí tienen un menor apoyo, digamos, o un menor nivel de cumplimiento según lo manifestado por la población, aunque siguen siendo bastante alto. Asimismo, la valoración de las acciones que las autoridades a nivel nacional o a nivel municipal están realizando para atender la emergencia del COVID puede decirse que tienen una visión de rasgo medio, dando una calificación promedio 6 puntos, bueno, un poquito arriba de 6 para el Poder Ejecutivo y prácticamente de 6 para los gobiernos municipales. Asimismo, en cuanto a las medidas que en las comunidades se están tomando para tratar de ayudar a las familias, para tratar de ayudar a las personas, ya sea que se han visto afectados o estén enfermas directamente de COVID, o empresarios o pequeños empresarios que han visto sus negocios afectados, cerca de casi un 50% de la población indica que se están tomando de este tipo de medidas en sus comunidades. Pero también es necesario notar que hay un porcentaje bastante importante, casi un 10% más, casi un 20% en algunos casos, que dice que no sabe, no posee información para saber qué se está haciendo para ayudar a estos grupos más vulnerables por cuestiones de salud o por cuestiones económicas en sus comunidades.
Entonces, ahí hay un punto importante acerca sobre la necesidad de tal vez de mayor información o de mayor visibilización de ese tipo de acciones a nivel comunitario. Muchas gracias. Adelante, Laura. Sí, bueno, en cuanto a las percepciones que surgieron a partir del estudio relacionadas a las condiciones socioeconómicas de la población encuestada, podemos identificar que la percepción va vinculada a el identificar que esta satisfacción respecto a su condición económica es baja, generalmente. La calificación está siendo baja y esto aunado a las situaciones que se han dado y que han afectado la economía de los hogares provocada por la pandemia de COVID-19. En cuanto a esto, vemos que prácticas comunes como el ahorro se han visto afectadas en sí y además las economías del hogar han tenido que venir a visibilizar acciones o medidas para contener los efectos provocados por la pandemia de COVID-19. Y esto ha afectado, por ejemplo, en algunos aspectos como las restricciones que se ha tenido que hacer en rubros relacionados a alimentación, a vestuario, a transporte, a recreación, a diferentes aspectos que son cotidianos dentro de el hogar. Y bueno, en función de esto, a raíz de las dificultades que también se han presentado, como el desempleo, la disminución de jornada, el despido o la afectación que han tenido los negocios por cierres o restricciones, es que se visibiliza un panorama en el que además de tener estas dificultades, se considera que a futuro, durante este año 2021, la condición económica del país podría estar empeorando. Muchas gracias a las y los panelistas. Abrimos el espacio de preguntas y comentarios. Iniciamos con Luis Diego Marín Alfaro, quien solicitó la palabra. Invitamos al resto de las personas de la prensa a solicitar la palabra mediante el chat. Gracias, buenos días, Luis Diego de Radio Colombia. Nada más para checar que sí me copian, ¿verdad? Hola. Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Doña Laura, yo le pediría una aclaración de cómo definieron ustedes digamos, el término ahorro, porque hay un 26% de personas que sí ahorraron, pero vamos a ver, yo no soy técnico en temas económicos, pero no es lo mismo percibir un ingreso y destinar un porcentaje de ese ingreso a guardarlo en alguna entidad bancaria, etcétera, que evitar hacer un gasto, lo cual también podría representar un ahorro. Entonces, ¿en qué sentido han ustedes conceptualizado el tema ahorro? Si es que la gente toma lo que le llega, guarda una parte o evita que de lo mismo que le entra, destinar un porcentaje a lo que siempre ha gastado. Ya en otra parte de la encuesta vimos en lo que la gente ha dejado de gastar, entonces no sé si por ahí es que se puede afirmar que la gente en un 26% está pudiendo ahorrar. Y don José Andrés, yo le agradecería profundizar en las razones por las cuales se está reprobando la gestión política de la pandemia, tanto para el Ejecutivo como para las municipalidades. O el estudio no lo contempló. Si lo contempló, le pediría las principales razones. Y si podemos ser contundentes en decir que la población reprueba la gestión política del Ejecutivo y de las municipalidades de la pandemia. Muchas gracias. Sí, bueno, en cuanto a su consulta respecto al ahorro, bueno, cabe destacar que la pregunta directamente era si destinaba parte de su ingreso a esta práctica del ahorro. Entonces, no es esta visión de si recorto gastos, sino de si lo que ingresa a la economía del hogar permite hacer ese ahorro como tal. Entonces, efectivamente, un 26% manifestó continuar con la práctica del ahorro.
En cuanto, bueno, a las restricciones, sí, se visibiliza que hay algunos tipos de restricciones que la población encuestada ha tenido que empezar a hacer. Eso no quiere decir que haya dejado de gastar en X rubro explícitamente, sino que puede haber disminuido el monto económico que habitualmente estaba destinado a ese rubro como tal, ¿verdad? O que ha tenido que haber restricciones específicas sobre, qué sé yo, si se compraba algún producto X, ahora estoy comprando este otro porque tiene un costo económico menor y es una forma en que me ahorro un porcentaje del presupuesto del hogar que tenía destinado a eso. Pero en sí la consulta era bastante puntual en ese sentido, únicamente para identificar si se había dado o no algún tipo de restricción y si se está generando la práctica del ahorro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario de parte de las personas participantes? Yo otra vez para contestarle a don Luis Diego. Perfecto. Don Luis Diego, sí, bueno, no profundizamos por lo menos en este estudio, ya vendrán otros que hemos realizado sobre el tema, sobre las razones. También hay que tal vez aquí contextualizar un poco, ¿verdad? La encuesta se realiza sobre todo en el periodo de octubre, entonces habría que pensar en lo que estaba pasando en octubre del 2020 sobre las acciones que se estaban tomando el gobierno. Yo lo que diría aquí es que las personas lo que no lo estaban percibiendo no era no sé si decir la palabra correcta sea reprobar, tal vez uno siempre piensa en la calificación de la escuela, ¿verdad? Sobre 7 es que uno pasa, bajo 7, ¿verdad? Uno se queda. Aquí lo que estamos viendo es que son calificaciones cercanas a 6, es decir, ni buenas ni malas en cuanto a lo que están haciendo el gobierno a nivel nacional y a nivel municipal. Tal vez primero empezaría con el caso del municipal, que hay que tomarlo con cuidado. Esto es una encuesta a nivel nacional. Nos interesaba el dato, cómo se está valorando el trabajo municipal para poder cruzarlo después con todos estos otros datos sobre lo que se percibe que está pasando en nuestras comunidades, pero no podríamos dar calificaciones precisas para cada municipalidad. No es lo mismo lo que está haciendo, por poner un ejemplo, la municipalidad de San José que la municipalidad de Liberia, ¿verdad? O la municipalidad de Alajuela, con lo que está realizando la municipalidad de Atenas, solo por poner dos ejemplos. Y la encuesta no nos permite, como es a nivel nacional, no nos permite afinar en eso. Lo que sí tal vez podríamos decir es que las personas no están percibiendo a nivel de forma contundente, al menos a nivel de los gobiernos locales, que las acciones de estos los observen que repercutan o perciban que repercutan de una manera fuerte en la contención de la pandemia para octubre ¿verdad? O finales del 2020. Lo mismo con las razones con el gobierno ejecutivo. No puedo en este momento al menos afirmar cuáles son las razones por las cuales las personas están dándole esta valoración al Poder Ejecutivo. Esto no me lo permite, pero sí lo que podemos decir es que las personas no están observando al menos o no perciben que las acciones que el gobierno del Poder Ejecutivo está realizando estén influyendo con contundencia en la atención de la pandemia. Don José, disculpe, ok, no se puede decir que reprueba, pero sí que es baja. Sí, es una percepción baja, digamos. Si se quiere verlo así, no se observa ni que sea mala, pero tampoco que sea buena. Es decir, las personas no perciben que haya una contundencia en las acciones del gobierno para tratar de contener la pandemia, ni de los ejecutivos, ¿verdad?, del gobierno nacional, ni del gobierno municipal. Ya en otros estudios estaremos tratando de profundizar, ¿verdad?, las razones por las cuales las personas están observando que esa situación está sucediendo. Finalmente, perdón que me abuse, pero es que estoy buscando una palabra que lo defina. Podríamos decir entonces que ese número, ese dato es igual a decir insatisfacción popular con la gestión de política de la pandemia. Yo diría que se acercaría a decir que no están ni satisfechos ni insatisfechos. Es decir, como que, si lo queremos en un término coloquial, como que está tibio el asunto, ¿verdad? No es que sea malo, pero tampoco es que esté siendo bueno. Gracias. Con gusto. Muchas gracias.
Estamos recibiendo más preguntas o comentarios. Si alguien desea hacer alguna otra pregunta, pues adelante. Bueno, parece que no tenemos más preguntas y doña Nelly, ¿gusta hacer un comentario final? Sí, no, solamente decirle a los periodistas y a los que están siguiendo esta presentación que nosotros, gracias al apoyo de la Rectoría y la Vicerrectoría de Investigación, vamos a estar presentando en los próximos meses no solamente este estudio, sino resultados de 2 estudios más donde se profundizan algunas de las variables que se tocaron en este primer estudio. Así que los invitamos a estar atentos a otras convocatorias sobre los estudios que realizamos durante el mes de octubre, noviembre y diciembre del 2020 acerca de las repercusiones que ha tenido la pandemia del COVID-19 en nuestra población costarricense. Muchas gracias, doña Nelly. Don Francisco González, rector de la Universidad Nacional, su mensaje de despedida, por favor. Tiene el micrófono apagado. Perdonen, ¿ah? Una vez más agradecer la presencia de todas y todos ustedes de la prensa, señores y señores de la prensa, en esta cobertura, y por supuesto que también agradecer la iniciativa y el trabajo del instituto, del IDESPO, a través de su señora directora y también de las personas, en este caso investigadores, don José Andrés y doña Laura y el resto del equipo. Estaremos en este mes realizando otras coberturas de prensa, ya serán informados sobre otros temas asociados al tema de la pandemia, así es que una vez más desearles un feliz año a todas y todos. Muchas gracias a las personas participantes en la mesa principal y a las personas de la prensa. Les recordamos que en el chat anoten su nombre, medio, teléfono, correo electrónico para remitirles el material una vez concluida la conferencia y el link de la grabación en cuanto esté disponible. Muchas gracias. Quedamos a la orden en la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional para cualquier otra consulta. Muy buenos días.